estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. La comunión en el Evangelio, basado en esta carta, hermanos, de Pablo a la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos, hermanos, fue la primera en Europa. Pablo la fundó durante su segundo viaje misionero y le escribe para darle a conocer, hermanos, su situación en Roma, para agradecerle por su apoyo económico, para animarle también en la fe. Y Filipenses, hermanos, se conoce como la carta, hermano, aquí del gozo, a pesar de que Pablo la escribió desde una cárcel. Recordemos de que Pablo estaba preso por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Muchos creyentes filipenses, al oír del encarcelamiento, hermano, del apóstol Pablo, tal vez muchos se desanimaron. Por tanto, encontramos aquí que Pablo le escribe, hermanos, para relatar cómo había entonces obrado, hermanos, Dios en medio de su sufrimiento, tanto, hermanos, para promover la expansión de su reino, como para alentar a los creyentes a vivir en gozo, a vivir en unidad, en ser fiel al servicio de Dios, cualquiera, hermanos, sea la circunstancia, que ellos puedan estar gozosos por la salvación que les fue entregada por la obra gloriosa, ¿no es cierto?, de Jesucristo, nuestro Señor. Y es lo que Pablo, hermanos, le escribe a la iglesia de Filipos. Y dentro, hermanos, de esta carta escrita a la iglesia de Filipos, encontramos, hermanos, la unidad, encontramos lo que es la liberación del legalismo, encontramos la salvación, encontramos lo que es la mayordomía, encontramos, hermanos, lo que es la imitación de ser un siervo fiel de Cristo, y encontramos lo que es también el gozo, hermano, del cristiano. Pero en esta hora, dentro de todo, hermano, lo que hemos hablado, nos vamos a centrar en lo que es la comunión en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos decir, hermano, de que en Cristo tenemos comunión unos con otros. Amén. Unos con otros. Y vamos, hermano, a ir desglosando lo que hemos leído para ir entendiendo lo que la palabra del Señor en esta noche, hermanos, nos quiere enseñar, y a todos y a cada uno de nosotros. Amén. Encontramos entonces, hermano, aquí en el capítulo 1 de Filipenses, y nos preguntamos a quién entonces se dirige Pablo, y a quién, ¿no es cierto?, son los saludos iniciales que Pablo hace, ¿no es cierto?, en primera instancia. Pablo dice, y Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta a sus amigos cercanos, los cristianos en Filipos. Y desde la cárcel en la cual se detenía, hermano, a Pablo, custodiado en Roma, como nosotros lo podemos ver, ¿no es cierto?, ahí en el, vamos a ir a verlo, al libro de los Hechos, el capítulo, hermano, 28. Gloria sea al Señor. Verso 30. Hechos capítulo 28. Verso 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo se encontraba en Roma, ¿no es cierto?, custodiado en aquel lugar donde él estaba. Y mientras, hermano, él esperaba entonces lo que era el comparecer en la corte ante el César, alrededor del año 61 después de Cristo, se encontraba, hermano, en esta situación, pero no ajeno a lo que
estaba, ¿no es cierto?, sucediendo en la iglesia, ¿no es cierto?, de Cristo. Y en esta oportunidad, ¿no es cierto?, con la iglesia de Filipo. Y Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. La iglesia de Filipo fue fundada por Pablo algunos 11 años, hermanos, antes de haber sido escrita esta carta. Durante su segundo viaje misionero, el cual lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 16, versos 11 al 40. Y esta, hermano, era la primera iglesia establecida ahí en el continente europeo. Pablo dirigió esta carta a 3 grupos. Primero, a todos los sábados. Y esto significa, hermano, a todos los cristianos en Filipo. Todos los cristianos son santos, pero solo si están en Cristo Jesús. Amén. Todos los cristianos son santos en Cristo Jesús. También, hermano, le escribe a los obispos. En un sentido general, esto significaba que estaba dirigiendo a aquellos, hermanos, responsabilidades, aquellos que tenían responsabilidades de un liderazgo dentro de la iglesia. La antigua palabra griega significa, la palabra obispo, la palabra griega significa inspectores o supervisores. Y era utilizado para describir el liderazgo, hermano, en general, antes que viniera a describir un cargo en específico reconocido por algunas tradiciones cristianas. Entonces, los obispos, hermanos, eran los inspectores o los supervisores de la iglesia. Amén. El otro grupo, hermanos, al cual Pablo se dirige son a los diáconos, aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio dentro de la iglesia. Y él le dice: gracia y paz a vosotros. Pablo aquí le entrega, hermano, un saludo familiar de gracia y de paz, reconociendo de esta manera que estos llegan a nosotros únicamente, hermanos de Dios, nuestro Padre, y a través de Jesucristo, su Hijo. Y encontramos, hermano, en los versos 3 al verso 6, que Pablo, hermano, da gracias por los cristianos de Filipo. Cuando Pablo recordaba, hermano, todo lo que los filipenses habían, hermanos, hecho y hacían por él, estaba, hermano, el apóstol Pablo extremadamente agradecido con los hermanos de la iglesia de Filipo. Él tenía, hermano Pablo, tenía un agradecimiento, hermano, natural por los filipenses, pero más a Dios, quien dice había obrado tal bondad a través de los filipenses. Los filipenses se entregaban en extremo a Pablo cuando él estaba con ellos. Nosotros podemos verlo ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 15, y del verso 32 al 34. Hechos 16, 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces los filipenses, hermanos, podemos ver que se entregaban en extremo, hermano, a Pablo, cuando él estaba con ellos, cuando él estaba lejos de ellos también. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Pablo continúa, hermanos, su carta, y él dice: rogando con gozo por todos vosotros. Aquí Pablo, hermano, oraba por los filipenses. Y él, esta oración que hacía por los filipenses, la hacía con alegría, la hacía con gozo. Y esta es una manera, hermano, en la que Pablo sentía que podía recompensar de alguna forma a los filipenses por lo que ellos hicieron por él. Tal vez no le podía retribuir económicamente,
Tal vez no podía en estos momentos estar con ellos porque estaba en Roma, estaba siendo custodiado. Pero la manera en cómo Pablo podía retribuir el amor, cómo podía retribuir la bondad de la iglesia hermana de Filipo, era, hermanos, rogando con gozo por ellos. Que Dios nos bendiga. Uno podría decir que cuando Pablo oraba por los filipenses, Pablo, hermanos, se ponía feliz por los hermanos de Filipo. Y es extraordinario al ver, hermano, que la primera referencia aquí de Pablo son sus sentimientos o su estado de ánimo en esta carta. Y este estado de ánimo que presenta Pablo es el gozo. A pesar de que él escribió desde una prisión, estaba custodiado, hermano, en una casa. Pero sin embargo, hermano, su estado de ánimo era de gozo. Es difícil cuando pasamos situaciones, hermano, en nuestra vida difíciles, que nuestro estado de ánimo, hermano, sea el gozo. Mayormente es la tristeza, es la angustia, ¿no es cierto? Es otro estado de ánimo. Es muy difícil, hermano, cuando pasamos situaciones, que nuestro estado de ánimo sea el gozo, pero encontramos aquí Pablo, que él estaba, hermano, siendo custodiado para ser presentado a un juicio, pero sin embargo, hermano, en Pablo, su estado de ánimo, hermano, no era de preocupación por él, por el juicio que le iba a pasar, sino que su estado de ánimo, hermano, era gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hace varios días atrás tuve que comparecer ante un tribunal, y mi estado de ánimo no era mucho el gozo, era más nerviosismo. Primera vez en mi vida que tenía que estar frente a los jueces. Y me llamó, hermano, a la fiscalía y tuve que estar ahí por una situación, hermano, que pasó en el año 2023 y estuve yo en calidad de testigo. Entonces, mi estado de ánimo no era el estado de ánimo de gozo como lo tenía Pablo, sino que era un estado de ánimo, hermano, de incertidumbre, hermano, de no saber tal vez cómo reaccionar, qué es lo que iba a pasar, porque nunca había estado yo, hermano, en un juicio oral, sentado en un estrado, mirando, ¿no es cierto?, a los jueces. Entonces, para mí era todo nuevo. Y Pablo, hermano, se encontraba en una situación más o menos similar porque estaba esperando ser juzgado. Pero sin embargo, nos dice la palabra del Señor que el estado de él era un estado de alegría. Era un estado, hermano, de gozo. A pesar de que él estaba siendo custodiado, estaba próximo tal vez a una posible ejecución. Y es una revelación gloriosa al ver cómo la vida, hermano, en compañerismo con Cristo, triunfa sobre las circunstancias adversas. El triunfo, hermanos, además, no es una indiferencia estoica, es más bien el reconocer el hecho de que todas las condiciones aparentemente adversas son aliadas del alma y ministros de victoria bajo el dominio del Dios Todopoderoso. Y esta es la gran carta, hermano, donde Pablo cantó de gozo. Fue en Filipo en donde él cantó en la prisión en la medianoche, en compañía de su compañero de milicia llamado Silas. Mientras estaban al fondo de una prisión, en ellos no había quejas, en ellos no había rezongas, en ellos no había preocupación. Dice que a medianoche cantaron salmos e himnos al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De nuevo ahora él estaba en prisión, pero ahora estaba en Roma. Y Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y esta es una de las razones por la cual, hermano, Pablo estaba agradecido por los filipenses, la comunión que había. Y la idea de que los filipenses estaban en un compañerismo. Gloria al Señor. En un compañerismo con Pablo en cuanto a lo que es el esparcir el Evangelio a través del apoyo, hermano, de la amistad y también de la parte económica, financiera.
Y ellos, hermanos, lo hicieron así desde el principio del día hasta ahora. Ellos no esperaron, hermanos, para ver que Pablo fuera un ganador antes de poder apoyarlo. No. Ellos apoyaron a Pablo, apoyaron su ministerio rápidamente, sin saber el futuro que le deparaba. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Sino que ellos confiaron en que aquel varón llamado Pablo había sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo lo había llamado, entonces tenía el respaldo glorioso del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Por eso que Él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo, hermano, enseñó del comienzo de la obra de Dios entre los filipenses desde el primer día, era natural de que él pensara, o de que él pensara en el día en que se iba a perfeccionar dicha obra. Por eso que Pablo expresó su confianza, hermano, en la habilidad de Dios para perfeccionar esa obra. Porque no toda la obra, hermano, es perfecta desde el principio. Dios la perfecciona, hermano, en el trayecto, en el camino. El que comenzó en vosotros, dijo Pablo, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que comenzó en nosotros. Amén. Una obra que comenzó en usted, que comenzó en mí. Y estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de la santificación, en el proceso de la perfección. Pero llegará, hermano, en que esta obra será completamente perfeccionada en el día de Jesucristo. ¿Cuándo será este día? Cuando Cristo venga por su iglesia. Y estemos para siempre con el Señor. Seremos enteramente perfectos. Nuestra obra será perfeccionada, completa en Jesucristo. Mientras estemos aquí, estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de altos y bajos, de lucha, de prueba, de victoria. Estamos en el proceso, pero llegará, como dice Pablo, el día en que Dios la perfeccionará en cada uno de nosotros. Era en sí una buena obra la que había empezado en los filipenses y en todos los creyentes. La obra de la gracia tiene su raíz en la bondad divina del Padre y es plantada por la bondad negada a sí misma del Hijo y es regada diariamente por la bondad del Espíritu Santo, y esta brota del bien y conduce al bien, y es por lo tanto toda una buena obra en Cristo Jesús. Y debido a que esta buena obra había comenzado, Pablo estaba confiado de su perfeccionamiento en Cristo. Dios es un obrero, hermano, el cual completa sus obras. Dios nunca deja nada a media, como nosotros, ¿no es cierto? Y decimos, no, yo hoy día voy a pintar acá. Y empezamos y dejamos la obra media, ¿no es cierto? O yo voy a hacer este arreglo. Y arreglamos cierta parte y la otra no la arreglamos. Y a veces pasan los días y no completamos la obra. Pero Dios no es así. Dios, hermano, completa su obra. Y nos preguntamos en esta hora, ¿existe alguna ocasión en que Dios comience cualquier obra y la deje incompleta? No, porque todo lo que Él comienza, hermano, lo perfecciona. Y lo completa, lo termina. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Como me es justo, dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, versos 7 y 8. La gratitud de Pablo, el gozo, el deseo de orar por los filipenses, está en lo correcto, debido a que ellos estaban junto a él durante sus pruebas por el Evangelio. Y ellos recibieron la misma gracia que él recibió. Todos vosotros sois, dice Pablo, participantes conmigo de la gracia. Pablo, hermano, aquí vemos que era un hombre con un intelecto sobresaliente. Era un hombre, hermano, muy estudiado. Era un hombre que hablaba idioma. Era un hombre que podía pararse, ¿no es cierto?, ante reyes como ante plebeyos. Por eso que Dios también lo tomó y lo utilizó para llevar su evangelio a grandes
ya pequeños. Bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre sobresaliente, pero él también era un hombre con un gran corazón. Y los cristianos filipenses estaban en el corazón de Pablo. Y aún, hermano, él podía decir de que Dios era su testigo al considerar su entrañable amor por ellos. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, de que cada uno de nosotros en la comunión del Evangelio tenemos que tener el mismo amor por nuestros hermanos. ¿Están nuestros hermanos en nuestro corazón? ¿Están aquellos que se fueron en nuestro corazón? ¿Están aquellos que nos dañaron en nuestro corazón? Es difícil, ¿no? Pero no es posible. Cuando nosotros, hermanos, decidimos, hermanos, dar el paso y dejar de que Dios obre en nuestro corazón, entonces, hermanos, Dios transforma todo eso. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque, hermanos, si hablamos del Evangelio, si predicamos el Evangelio, tenemos que también vivir el Evangelio. Porque de nada nos sirve hablar del Evangelio, enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, si no lo vivimos. Si hablamos del amor y no vivimos el amor. Si hablamos del perdón, pero no vivimos el perdón. Si hablamos de amar al enemigo, pero no amamos al enemigo. Nos ayude el Señor. Amén. Para que nosotros podamos vivir el Evangelio que predicamos. La comunión en el Evangelio. Y Pablo, hermano, era uno de estos, que vivía el Evangelio. Él tenía a todos en su corazón. Aquellos que le ayudaban, aquellos que lo apoyaron, aquellos que estuvieron con él, como aquellos que no estuvieron con él. Cuando Pablo tuvo su primer juicio, su primera defensa, hermano, en el tribunal, ¿no es cierto? Él dijo, a todos aquellos a quienes yo ayudé, a todos aquellos a quienes yo le puse mi hombro, hoy no están conmigo. Pero dijo, Señor, no importa, bendícelos. Él dijo, hay uno que está conmigo, y ese es Dios. Todos me desampararon, dijo Pablo. Todos me dejaron. Todos me abandonaron. Yo ayudé a muchos, apoyé a muchos. Todos me dejaron. Solo estaba en su primer juicio. Pero él dijo, Señor, no le tomes esto en cuenta. Más bien, bendícelos. Entonces encontramos que Pablo no solo era una persona, hermano, de un intelecto sobresaliente, sino que era un hombre de buen corazón. Que a todos tenía en su corazón, a buenos y malos, a los que lo ayudaban, como a aquellos que no lo ayudaban. Y esto, hermano, es una enseñanza para nosotros hoy, ¿no es cierto?, de que el Señor nos llama a tener esta comunión en el Evangelio y a tener ese buen corazón, de tenernos a todos metidos acá. Aquellos que amamos, aquellos que nos aman, como aquellos que nos odian. Una vez. ¿No es cierto? Dios nos ayude. Nos bendiga el Señor. Porque tenemos que vivir el Evangelio. Si no, no nos sirve de nada predicar el Evangelio si no lo vivimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo escuchaba el otro día el testimonio del hermano Gigi Ávila. ¿Cómo el hermano Gigi Ávila, cuando su yerno se levanta y asesina a su hija y se va preso? Y el hermano Gigi dice que se puso en oración y en ayuno y fue hasta la cárcel a visitar al hombre que había asesinado a su hija. Y el hombre, cuando lo vio, lloró y le dijo, yo pensé de que nunca iba a venir a verme. Y él le dijo, yo sé que tú no asesinaste a mi hija, sino que fue Satanás a través de ti. Satanás que te usó a ti para asesinar a mi hija. Mi hija está en la presencia de Dios, está feliz, pero tú tienes un alma que salvar. Y ahí vemos, hermanos, cómo se vive el Evangelio. ¿Quién va a perdonar al que asesinó a su hija? Es difícil, pero no es imposible, porque de eso se trata, vivir el Evangelio. Que Dios nos ayude a llegar a ese nivel, ¿no es cierto? A ese nivel, a esa estatura, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo, hermano, escribe sobre Timoteo y de su visita, hermano, anticipada. Y esto muestra, hermano, el verdadero corazón de Pablo, el cual mostraba una verdadera confianza en el Señor. Él quería ver a Timoteo entre los filipenses, pero reconocía que esto sucedería en el tiempo y en la forma de Dios. Pablo no esperaba problemas de los filipenses como si ellos fueran parte de la iglesia que le dan problemas. En lugar de eso, él esperaba que él estaría de buen ánimo al saber del estado de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Nos ayude el Señor, hermanos, en esta hora. Porque hay ejemplo, hermano, del ministerio, ¿no es cierto?, sacrificado. Los filipenses podían confiar en que Timoteo tendría, hermano, el discernimiento, tendría la honradez necesaria para darle a Pablo un informe objetivo acerca del bienestar de ellos. Él se preocupaba grandemente, hermano, por ello, y también se preocupaba, hermano, por el bienestar. Filipenses capítulo 2, el versículo 20 nos dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces vemos que Pablo aquí se interesaba por el bienestar de la iglesia, hermanos, de Filipo. Y a diferencia de otros que profesaban ser cristianos, pero tenían una actitud y una conducta egoísta. Sin embargo, Timoteo estaba entregado al servicio, hermanos, de Jesucristo. Pablo le dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero sin embargo, Timoteo no era de esta clase de persona. Es por eso de que Pablo pone los ojos, ¿no es cierto?, en Timoteo. Había mostrado que era digno de confianza, ya que había servido con Pablo como un hijo que trabaja con su padre. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Pablo también tenía la esperanza de que la visita de Timoteo fuera un preludio de su propia visita. Verso 24: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pablo había también enviado a este varón, llamado Epafrodito, mensajero de la iglesia de Filipo, que le ministraba en sus necesidades. Y los filipenses, hermanos, habían enviado a Epafrodito a Roma con provisiones, ¿no es cierto?, para Pablo. Pero Epafrodito, hermano, había caído gravemente enfermo, lo cual hizo que sintiera un fuerte deseo de regresar a su tierra y causó aquí una gran preocupación entre los hermanos de la iglesia, hermanos de Filipenses. Desconocemos aquí, hermano, la naturaleza o la causa de la enfermedad de Epafrodito, porque la Escritura no lo menciona, pero el versículo 30 insinúa que en parte fue debido a un esfuerzo excesivo o de sus privaciones mientras le ministraba, hermano, a Pablo. Al parecer, hermano, la exigencia del viaje, hermano, a Roma, de su ministerio con Pablo, estuvieron a punto de costarle la vida. Y Pablo atribuía su recuperación a la misericordia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Nos bendiga, hermano, nuestro Dios en esta hora. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. También, hermano, estaba lo que era el sostenimiento para los necesitados. Los filipenses, hermano, le habían enviado a Pablo un presente y estaba profundamente agradecido por el apoyo de sus hermanos en la fe. Nosotros encontramos, hermano, que la iglesia de Filipo era una iglesia, hermano, que se preocupaba mucho por el apóstol Pablo. Y esto nos da una enseñanza a nosotros de que la iglesia de Cristo debe también de preocuparse
por aquellos que están al frente de la obra, por sus pastores, aquellos que les ministran, ¿no es cierto? Ver las necesidades que ellos, hermanos, están pasando. A veces, hermanos, hay pastores que pasan muchas necesidades. Yo recuerdo hace muchos años atrás que mi padre contaba una experiencia cuando él comenzó como evangelista, que llegó a un lugar donde un pastor X, y allí el pastor no tenía ni para comer, solamente una olla con papas hirviendo. Y luego siguió mi padre su viaje por varias ciudades predicando, y llega unos 3-4 meses a otra ciudad. Este pastor lo había trasladado a esa otra ciudad, y llega allá y decía, bueno, si en Santiago tenía una olla con papa, ahora acá donde estaba solo tenía la olla sin papa. Entonces, pastores, hermanos, que pasaron y pasan hoy en día también muchas necesidades. Y la iglesia debe también de fijarse en eso, de ver, hermanos, suplir las necesidades de aquellos que les ministran, de aquellos buenos pastores, de aquellos buenos ministros, porque también hay pastores y ministros que no son buenos, que son, ¿no es cierto?, obreros fraudulentos de la fe. Estoy hablando de los buenos, estoy hablando de aquellos que se sacrifican por el Evangelio, por aquellos hermanos que dejan todo, hermanos, por trabajar en la obra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces a veces pasa, hermano, esto, y que la iglesia, hermano, se despreocupa por la necesidad de aquellos que les ministran. Y se piensa, hermano, que muchas veces porque el pastor tenga que andar con los zapatos rotos, ¿no es cierto?, y los hijos mal vestidos, entonces es un gran siervo de Dios, porque es humilde. Y no es así. La iglesia debe de preocuparse por el bienestar de aquellos que le ministran. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Mire, Pablo dice, yo voy a ir terminando. Pablo dice, habéis vivido vuestro cuidado de mí. Y esto se refiere a la ayuda que la iglesia le había traído por medio de Epafrodito. Filipenses 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Entonces, a través de él había recibido una ayuda de la iglesia. Pablo no quiso decirle que los filipenses no estaban preocupados antes, sino que a ellos antes les faltaba la oportunidad. Ellos habían revivido el cuidado de Pablo cuando tuvieron la oportunidad. No lo dijo Pablo porque tenga escasez. Pablo le recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda, los filipenses, no era porque tuvieran necesidad, aunque de hecho sí estaban en necesidad, sino porque era bueno para ellos el ser generoso. Y esto es lo que Pablo también destacaba de la iglesia de Filipo, que era una iglesia generosa, que era una iglesia, hermano, dadivosa. No esperaba, hermano, de que se le anunciara, por hablar en el tiempo de ahora, ¿no?, que se le anunciara una ofrenda misionera, sino que ellos ya veían la necesidad que estaba pasando, ¿no es cierto?, el apóstol, y se reunían y suplían esa necesidad. Sin que Pablo le escribiera a ellos, sino que ellos ya, hermanos, veían la necesidad que había, ¿no es cierto?, en Pablo, y se reunían y podían suplir la necesidad. Por eso que Pablo estaba muy agradecido con la iglesia. Él dijo, he aprendido a contentarme. Aquí está hablando Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad, aun cuando sí él tenía una necesidad, sino que él estaba contento en el lugar donde él estaba, aún así fuese una prisión en Roma. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, amén, para que en medio de nuestras dificultades podamos decir como Pablo, he aprendido. Pablo tuvo que aprender el estar contento. Y esto no es natural de la humanidad hoy. ¿No es cierto? Como decíamos un momento atrás, si pasamos situaciones difíciles, poder decir, he aprendido a estar contento. Hermano Francisco me comentaba, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, la situación de su trabajo. Yo creo que en el momento que pasó eso, no estaba contento. ¿No es cierto? Para nada.
¿no es cierto? ¿Cómo poder sacar esa herramienta? ¿Cómo poder solucionar el tema? Me contaba él, si no sacábamos eso, tenía que ir a arreglar una máquina que tenía por allá en otro lugar, traerla para acá, hacer un doble o triple gasto de lo que ya se había gastado. Entonces, en mi hermano no creo que haya estado el gozo, ni la alegría, ¿no es cierto? Más bien la preocupación. ¿Cómo poder hacer esto? ¿Cómo poder solucionarlo? También había una parte económica fuerte, tal vez que había que desembolsar, invertir nuevamente. Pero sin embargo, Pablo dijo: he aprendido a estar contento. Sé vivir, dijo él, humildemente, y sé también tener abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era algo teórico, no solo quedaba escrito en el papel, sino que era una realidad que él estaba viviendo. Era una realidad que él estaba viviendo. Pablo había tenido abundancia financiera en su tiempo. Y él había tenido también escasez financiera en su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Santo sea el nombre de nuestro Dios. Pablo sabía cómo vivir humildemente. Mire aquí el estado al cual Dios permitió que el apóstol fuera reducido. Vea cómo la gracia de Cristo poderosamente le apoyó bajo dicha circunstancia. Por eso son pocos aquellos que son llamados ministros cristianos o llamados hombres cristianos, los cuales han aprendido esta importante lección en su vida. Cuando la necesidad o la aflicción llega, sus reclamos son fuertes y frecuentes, y muy pronto llegan al fin de su paciencia. Pero Pablo también dijo que él sabía tener abundancia. Amén. Sabía estar contento cuando tenía todo, pero también cuando no tenía nada. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Hay muchos hombres, hermanos, que conocen poco de cómo vivir humildemente, el cual no les permite saber cómo vivir en abundancia. Cuando se le coloca en la fosa con José, ellos voltean hacia arriba y ven la promesa brillante y ellos tienen la esperanza de poder escapar. Pero cuando se les coloca en la cima de un pináculo, sus cabezas se marean y están listos para caer. Pero sin embargo, Pablo dijo algo relevante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento él necesitaba la fuerza de Cristo. La fuerza de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Al igual que los filipenses, nosotros también podemos dar hoy con generosidad. Podemos estar seguros de que Dios suplirá lo que hoy estamos necesitando. ¿Acaso Dios no ha sido fiel con nosotros? ¿Dios no ha sido fiel con usted? Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha sido fiel con su iglesia. Dios ha sido fiel con su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ha estado en lo mucho y ha estado en lo poco. Pero nunca, hermano, Dios nos ha dejado. Nunca, hermano, Dios nos ha desamparado. No podemos decir, ¿no es cierto?, de que hemos estado bajo un puente durmiendo. No podemos decir que no hemos tenido un pan en nuestra mesa, porque Dios todo lo ha suplido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir como Pablo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Piensen lo que quiere decir la Escritura cuando afirma de que Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Qué impacto puede causar su perspectiva en su manera de ver lo que significa confiar en Dios, incluso en su manera de entender qué es la oración? Dios es grande. Amén. Y en Él, hermano, podemos confiar. En Él podemos nosotros, hermano, estar agradecidos. En Él, hermano, podemos saber de que todo lo que nos falte, hermano, Él lo suplirá. Amén. Toda nuestra necesidad, hermano, es como la vasija vacía. Dios es el único quien puede llenar las vasijas vacías. Amén. Amén. Y de acuerdo con su riqueza en gloria, describe el estilo en el cual Dios llena las vasijas vacías. El aceite sigue fluyendo hasta que cada vasija disponible sea llena. En Cristo Jesús describe Él como Dios satisface nuestras necesidades.
Nuestras vasijas vacías son llenas con Jesús en toda su gloria. La mujer, la viuda de Sarepta, dice que ya solamente ella recogía 2 leños, tenía un poquito de aceite y un puñado de harina. Iba a hacer, ¿no es cierto?, ahí unos pancitos para ella y para su hija, y luego su hijo, y luego se iba a echar a morir porque ya no tenía nada más. Había llegado el hambre, hermano, a Samaria, pero sin embargo Dios envía a su hombre, envió a su profeta. Y el profeta le dijo: haz lo que ibas a hacer, pero prepárame a mí primero. Y luego comerás tú. Y luego comerá tu hijo. Y la mujer obedeció. Y Dios suplió la necesidad. Dice que todas las vasijas que fue a buscar fueron llenas. Dios suplió toda la necesidad. Hermanos, nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Es un Dios todopoderoso. No tenemos un Dios pequeñito, hermano. Tenemos un Dios que todo lo puede. Digo usted en esta noche en su corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tenemos comunión unos con otros. Y damos gracias a Dios, como dijo Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Nos ayude el Señor para que en mí haya comunión con usted. Que en usted esté esa comunión para conmigo. Que en nosotros esté la comunión los unos para con los otros. Que en la iglesia de Cristo esté la comunión en el Evangelio. Amén. Como la iglesia de Filipo. Amén. Una iglesia que vivía la comunión. Una iglesia que vivía en el compañerismo. Una iglesia, hermano, que era generosa. Una iglesia que veía la necesidad y no hacía, hermano, la vista ciega, ¿no? Sino que veía la necesidad y la suplía. Que el Señor nos ayude. Amén. De lo que Dios nos bendice, poder ayudar a aquel que no tiene. Porque todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Amén. Podamos estar felices y contentos cuando Dios nos bendice y tenemos la mesa llena, como cuando solo tenemos un vaso de agua al medio de la mesa. Podamos decir: todo lo puedo en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta aquí dejo, hermano, la palabra del Señor, y que podamos nosotros vivir en esta comunión en el Evangelio como lo hizo la iglesia de Filipo.